Bienvenidos al lado oscuro del arco iris. Cada martes os traigo un nuevo caso de True Crime y hoy os relataré la historia de Isimeme Netute, un universitario que, como muchos otros jóvenes, utilizaba Tinder para ligar. El 10 de abril del 2021, Isimeme hizo match a través de la aplicación con una chica joven llamada Angie René. Ella era coqueta y convincente y el match fue puramente sexual. Se citaron en casa de Angie y ella le propuso invitar a algún amigo. Isimeme se presentó en casa de Angie con su compañero de equipo Dashaun Elder. Así comienza la historia de ¿quién mató a Angie René? Los dos jóvenes ya estaban en casa de Angie, pero Dashaun Elder se sintió perturbado por las circunstancias, ya que Angie puso como condición que el sexo fuera a oscuras. Ella tenía 21 años, un par de años más que ellos, trabajaba como enfermera y valoraba la discreción. Una suposición mía es que ella actuaba así porque quizás había tenido alguna mala experiencia anteriormente donde la habían podido grabar sin su consentimiento, pero repito, es una hipótesis personal. Isimeme y su amigo Dashaun, que estaban en primero de carrera, no estaban acostumbrados aún a experimentar y no se sintieron muy cómodos, por lo que decidieron marcharse de casa de Angie. Aunque al rato Isimeme volvió a quedar con Angie, con la intención de recibir sexo oral. Angie, además de hacerle una felación a oscuras y con el rostro oculto bajo la capucha de una sudadera, le dio $50 de propina a Isimeme. Isimeme Netute era un joven de 18 años que se mudó de la ciudad costera Virginia Beach, que contaba con 500,000 de habitantes y un ambiente relajado con extensas playas, hasta Blacksburg, con paisajes pastorales y montañosos. Las dos ciudades estaban a 5 horas de diferencia en coche. Isimeme había sido reclutado por la Universidad de Virginia Tech por su buen hacer como jugador en el fútbol americano, lo que le ofrecía una mayor exposición, aumentaba las posibilidades de ser observado por ojeadores de la Liga Nacional de Fútbol y tener una carrera profesional en el fútbol americano, así como recibir becas deportivas para cubrir gastos de matrícula, alojamiento y otros costos universitarios. Y las universidades estaban interesadas en reclutar a personas talentosas, ya que un programa de fútbol exitoso podía generar importantes ingresos para la universidad a través de la venta de entradas, derechos de televisión, patrocinios y donaciones de exalumnos, por ejemplo. También podía aumentar la visibilidad y el prestigio de la institución a nivel nacional. Lo que duraría el curso, Isimeme se separó de su padre David, su madre Nichelle y su hermano menor, y dejó atrás su etapa en la escuela secundaria Frank W. Cox para cursar el primer año de desarrollo personal en la Universidad de Virginia Tech. En Estados Unidos, desarrollo personal es una carrera que enseña el proceso de superación y crecimiento que ayuda a identificar los verdaderos intereses y objetivos de las personas. Isimeme tenía un cuerpo atlético y medía 1,90 m de altura. Entró a formar parte del equipo de fútbol americano en posición de outside linebacker de los Virginia Tech Hokies, equipo que representaba al Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia. Los Hokies competían en la subdivisión de fútbol bowl de la Asociación Atlética Colegial Nacional y en la división costera de la Conferencia de la Costa Atlántica. Bien. Sobre Angie René se sabía muy poco y su historia la debemos contar desde la mirada de las personas que la conocieron, entre otras cosas, a través de la aplicación de citas Tinder.
Además de su foto, sabíamos que tenía 21 años y que vivía en Blacksburg. Lo que Isimemen desconocía era que la casa donde tuvieron el encuentro no era la casa de Angie René, un dato que él conocería poco más de un mes después, el 31 de mayo, en el que retomó el contacto con Angie. Voy a destacar varias curiosidades, sin ser relevantes para el caso, que nos ayudarán a dar contexto. Blacksburg, la ciudad de Blacksburg, tiene una de las universidades públicas más prestigiosas de todo Estados Unidos, el Virginia Tech. Ahí mismo, en el 2007, ocurrió el peor ataque a una universidad en la historia de los Estados Unidos, conocida como la Masacre de Virginia Tech. Un asesinato masivo que ocurrió el 16 de abril del 2007, donde murieron 33 personas, incluyendo al único autor que inició el tiroteo, y 29 personas resultaron heridas. Es decir, la masacre de Virginia Tech ocurrió 10 años antes que el caso que estoy relatando. La revista nacional Business Week clasificó a Blacksburg, la ciudad de Blacksburg, como el mejor lugar de los Estados Unidos para criar niños. Después de escuchar este caso, quizás alguna familia se lo pensó 2 veces. En la ciudad había un restaurante que no gozaba de muy buena reputación llamado Centro Taco Bar. El Departamento de Policía de Blacksburg informó que recibió múltiples quejas en los últimos meses de clientes que alegaban que les ponían drogas en sus bebidas, causándoles deterioro cognitivo durante su visita al restaurante. Esto era lo que se comentaba en los foros de Internet. Según la policía, Centro Taco Bar cooperó con los investigadores al permitir acceso total al local y a su sistema de vigilancia. Era Vox Populi que el Centro Taco Bar era un punto caliente para roofies, que son las drogas usadas por violadores como flunitrazepam, rohypnol y gamma hidroxiburitato, el GHB. Estas drogas, insípidas, incoloras e inodoras, se disuelven fácilmente en líquidos, inhibiendo la capacidad de resistirse a un ataque sexual. Hasta ese momento no se encontraron pruebas que respaldaran estas afirmaciones, pero la investigación siguió en curso. Lo que sí se descubrió fue que el restaurante violó las restricciones del COVID-19 y Virginia ABC, que es la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia, emitió una advertencia. La policía de Blacksburg, el Virginia ABC y el Departamento de Ciencias Forenses de Virginia continuaron investigando. Fue el 1 de junio del 2021 cuando la policía recibió una llamada de John Wayne Smith para que visitaran a su hermano Jerry Paul Smith, al que llamaré Jerry. La noche anterior, John y Jerry hicieron una videollamada y quedaron en hablar al día siguiente, pero Jerry no respondió, y esto le extrañó mucho a John. Jerry Paul Smith, de 40 años, era hijo de un veterano de Vietnam. Sus sobrinos lo llamaban Gigi, y quienes lo conocieron dijeron que fue una persona educada toda su vida. Trabajaba como manager en el Centro Taco Bar. Recapitulo. Fue el 1 de junio del 2021 cuando John, el hermano de Jerry, llamó a la policía para advertir que su hermano no contestaba el teléfono. La policía se presentó en casa de Jerry, que era la misma casa donde Isimemen estuvo tanto el 10 de abril como el 31 de mayo con Angie René. Al no recibir respuesta, decidieron entrar y encontraron un cadáver en el dormitorio. Jalen Hampton, estudiante del primer año de Administración de Recreación y Deportes en Virginia Tech y compañero de Isimemen Etut en el Virginia Tech Hokies, hizo match en Tinder con Angie René el 31 de mayo.
Sobre las 4:30 de la tarde fue al departamento esperando un encuentro sexual, Jaylen con Angie René, pero se sintió incómodo por la oscuridad y por no poder ver la cara de Angie, así que se marchó. Recordemos que Angie desenroscaba las bombillas para cubrirse las espaldas por si su amante le daba al interruptor. Después, Easy Memen fue contactado tanto por Angie como por Jaylen. Angie, le chateó animando a hablar bien de ella. Y su compañero Jaylen, que sabía que Easy Memen conocía a Angie, porque él ya había estado allí previamente, pensó que Easy Memen podría proporcionarle más información o claridad sobre la situación, ya que Jaylen sospechaba sobre Angie. Esto al principio puede parecer un poco lioso, por lo que repito un poquito lo que está ocurriendo. Después del encuentro del 10 de abril, un amigo de Easy Memen, el 31 de mayo, vuelve a quedar con Angie. Sospecha y tanto Jaylen como Angie se ponen en contacto con Easy Memen. Una para decirle que hable bien de ella y el otro para saber un poco más de información acerca de qué está ocurriendo en esta situación tan extraña. Con las dudas expuestas, Easy Memen se citó sobre las 10:30 de la noche con Angie ese mismo día. Junto con sus compañeros Jaylen Hampton y Jordan Branson, otro compañero de equipo, decidieron regresar a casa de Angie. Jaylen y Jordan no quisieron entrar y esperaron fuera. Easy Memen entró solo al apartamento. Angie y él fueron al dormitorio. Easy Memen encendió la linterna de su teléfono móvil para iluminar el rostro de Angie y al hacerlo se dio cuenta de que Angie era un hombre, Jerry Paul Smith. El incidente se tornó violento cuando Easy Memen le preguntó: ¿por qué no me lo dijiste? Jerry se rió y le agarró violentamente la entrepierna con una mano mientras con la otra bajaba por el costado de la cama. Easy Memen intuyó que Jerry se agachaba buscando un arma, aunque confesó que nunca llegó a ver ningún arma. Entonces Easy Memen le dio 5 puñetazos tan fuertes que le destrozó la cara y luego le dio una patada en la cabeza, dejando una huella de sangre y un gorgoteo. Las cámaras mostraron que Easy Memen estuvo en casa de Jerry Smith solo 3 minutos. Se fue corriendo, dejando a Jerry escupiendo sangre sin llamar a urgencias. Ese mismo día, 31 de mayo del 2021, Easy Memen Etute recibió una multa por exceso de velocidad en Radford, por superar el límite y no ceder el paso al entrar a la autopista. Recordemos que fue el hermano de Jerry quien avisó a las autoridades para que visitaran su casa, y el departamento de policía de Blacksburg informó que Jerry Smith, de 40 años, murió en el incidente. Gracias a las cámaras, en cuestión de horas, la policía lo identificó a Easy Memen como una persona de interés. Sus compañeros Jaylen Hampton y Jordan Branson cooperaron como testigos. La policía reveló que Jerry Smith e Easy Memen Etute se conocían por aquel encuentro del 10 de abril del 2021, pero, pregunto, ¿realmente se conocían? Porque Easy Memen Etute nunca vio a Jerry, creyendo que con la persona con la que estaba quedando era Angie René. Durante la investigación policial, el propio Easy Memen dijo que golpeó varias veces a Jerry. Sus compañeros Jaylen y Jason le dijeron a la policía que cuando Easy Memen salió del departamento estaba molesto y una de sus manos estaba sangrando. Uno de ellos también mencionó que Etute estaba llorando. Easy Memen estuvo detenido en la cárcel del condado de Montgomery, en Virginia,
tras su arresto el 2 de junio del 2021, acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de Jerry Smith, lo que significaba que la persona tenía la intención de matar o causar daño grave, pero no planificó el crimen con anticipación. De haberse declarado culpable, era un delito que conllevaba penas de 5 a 40 años. Permaneció bajo custodia sin derecho a fianza hasta que el 9 de junio del 2021 un juez le concedió una fianza asegurada de $75.000. Posteriormente quedó en libertad bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Residió con sus padres en Virginia Beach y tuvo restricciones de movimiento, incluyendo la prohibición de regresar al condado de Montgomery, salvo para las comparecencias judiciales o reuniones con su abogado. Y si Memen ya no jugó más en los Virginia Tech Hokies, lo expulsaron tras ser acusado de asesinato. El miércoles 25 de mayo del 2022 comenzó el juicio en el Tribunal del Circuito del Condado de Montgomery, en Christiansburg, Virginia. En el juicio, la doctora Amy Mary Tharp, forense de Roanoke, testificó que Jerry Smith murió por traumatismo contundente. Casi todos sus huesos faciales estaban rotos y sufrió sangrado e inflamación cerebral. No hubo evidencia de que Jerry se defendiera. Su hermano John testificó que no sabía que Jerry se hacía pasar por mujer ni tampoco que solicitaba hombres jóvenes, pero sí sabía que era gay, aunque no se aceptaba a sí mismo. A Isimemen lo defendió Jimmy Tark, un abogado de defensa criminal con más de 30 años de experiencia en juicios y reconocido por Super Lawyers, un servicio de calificación de abogados de Estados Unidos que han demostrado un alto grado de reconocimiento por parte de sus colegas de profesión y logros profesionales bajo un proceso de... En el juicio, que duró 3 días, el abogado defensor Jimmy Tark argumentó que Isimemen estaba abrumado por la emoción, incredulidad y conmoción por haber sido engañado por Jerry. Isimemen le dijo a la corte que creyó que solo lo hirió un poco y se sorprendió al saber por la policía que Smith había muerto. Dijo, honestamente estaba destruido. Nunca quise dañar a nadie. En el tribunal se mostró un vídeo de la entrevista con la policía. Cuando los detectives le informaron a Isimemen Etute, que Smith había muerto, este se mostró visiblemente afectado. ¿Recordáis cómo os comenté hace unos minutos que cuando Isimemen fue por segunda vez a casa de Jerry y encendió la linterna del móvil, Jerry se rió y le agarró violentamente la entrepierna con una mano mientras, y aquí viene lo importante, con la otra bajaba por el costado de la cama? Bien, Isimemen intuyó que buscaba un arma, aunque confesó que nunca vio ninguna. Pero la historia dio un giro de 180 grados. La policía forense encontró un cuchillo entre el colchón y el somier. Se demostró que Isimemen Etute actuó en defensa propia, aunque él mismo dijo no haber visto el arma. Esto convirtió la historia en algo así como Jerry pensando me has pillado, vas a pagarlo, Isimemen pensando acabo de descubrir algo horrible, este tipo me puede atacar. Para el abogado Jimmy Tark, Jerry Smith era un depredador sexual con historial de engaño criminal para atraer a hombres negros jóvenes a encuentros sexuales. Dijo que estas tácticas equivalían a agresión sexual según la ley de Virginia. El jurado podría haberlo condenado por homicidio voluntario, pero creyó, en su argumento de defensa propia, que temió por su vida tras ver a Smith
tratar de alcanzar algo bajo la cama, donde luego se encontró el cuchillo. Casualmente, el 1 de julio de 2021, poco más de un mes después de la muerte de Jerry, Virginia aprobó una ley que restringió el uso de la defensa de pánico gay. Si lo recordáis, en el capítulo anterior comenté lo que era la defensa del pánico gay, que permitía sentencias menores si el acusado decía haber entrado en pánico al descubrir la orientación sexual o identidad de género de la víctima. En sus declaraciones finales, Tark dijo que su cliente actuó como lo único razonable para salir con vida del apartamento de Jerry. Terminó llorando, describiendo a Isimemen como uno de los mejores jóvenes que había conocido y argumentó que toda la situación ocurrió por la treta sexual deliberada y perversa de Jerry Smith. Isimemen merecía una segunda oportunidad para volver a estudiar y avanzar como atleta. Fue así como Isimemen Etute fue declarado no culpable. La gran pregunta: ¿quién mató a Angie René? Nunca se supo que Jerry prefiriera ser tratado en femenino, ni su familia ni sus amigos lo hicieron. En el obituario aparecieron los nombres de su hermano John y su esposa Angela René. De ahí deducimos el origen del alias Angie René. La universidad confirmó que Isimemen Etute entró oficialmente al portal de transferencia de la NCAA, que era la herramienta para gestionar el proceso por el cual los estudiantes atletas que competían en la NCAA podían notificar su intención de transferirse de una institución miembro a otra. El jugador lo publicó en Twitter. Esto significó que su reclutamiento estaba abierto a cualquier escuela. Según las reglas, podía inscribirse en una nueva universidad ese otoño y comenzar a jugar inmediatamente. Bien, así es como acaba el caso de hoy. Si os ha gustado, suscribiros al canal y darle like al vídeo. Recordad que nos vemos el próximo martes con más True Crime en el lado oscuro del arco iris. Un saludo.